a las familias y vamos a iniciar en esta noche con una oración, dándole la bienvenida a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en este día tan especial. Así que vamos a elevar una oración a nuestro Dios para iniciar con esta primer evento, las familias, con el tema santidad y sumisión, la base de la responsabilidad familiar. Vamos a estar en esta noche acompañados por el pastor Cornelio Rivera y en esta noche vamos a comenzar con una oración. Podemos inclinar nuestros rostros y ponernos en reverencia. Padre, te damos gracias por tu amor tan maravilloso, por tu gracia tan amplia para con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos dedicar este tiempo a ti, acercarnos a ti, poder, Señor, exaltar y adorar tu nombre y también, Señor, poder ser enseñados e instruidos en tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos acompañan, por aquellos que están también por conectarse a esta reunión tan especial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche vamos a tener un tiempo especial para entonar cantos al Señor. Vamos a escuchar y también ahí donde estamos, alabar y exaltar el santo nombre de nuestro Señor. Así que adelante, hermano, con los himnos. A continuación entonaremos el himno número 565, Bellas Mansiones. Voy allá a preparar un lugar. Juan 14, 2. Entonemos al Señor con gozo. Sin
A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 166, titulado Maravilloso es el gran amor. La carta a los Efesios 2:7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros su gracia en su bondad. Entonemos al Señor con gozo. El Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fin. Grande sublime, inmensurable amor por mí dio el Salvador. Con maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Jesús celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó, por rescatar al pecador. Misericordia inmensa él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz entregó su ser. Mi mente humana angélica jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Por mí murió el Salvador. No cabe duda que nuestro maravilloso Salvador realizó una obra tan maravillosa en rescatarnos y en salvarnos. ¡Qué hermoso! La palabra del Señor nos dice y nos enseña que el Señor tiene amplia gracia para salvar y perdonar a todos los que a Él se acercan. En esta noche vamos a aprovechar para conocernos un poquito más y también para ver cuánto conocimiento tenemos de la palabra, cuán ágiles somos para encontrar algunos pasajes bíblicos. Así que voy a ponerles, vamos a hacer una actividad, una dinámica, y lo que necesitan es lo siguiente. Uno, habilitar en el chat. Vamos a estar revisando el chat a ver quién contesta primero, quién es el primero que contesta y qué qué es lo que debe buscar o qué es lo que debe contestar esta persona o los hermanos. Yo voy a leer en el libro de los Salmos, voy a empezar a leer un salmo, puede ser que que comienzo a leer al inicio del capítulo, o puede ser que empiezo a leer a mediados de un capítulo. Yo no les voy a decir cuál es el capítulo ni cuál es el versículo. Y lo que ustedes van a hacer o deben hacer es en el chat escribir cuál salmo es, o sea, en qué capítulo estoy. No necesariamente el versículo, pero sí el capítulo. Deben estar ahí atentos en el chat.
Así que los hermanos, vamos a ver que si me escuchan o si están participando, pueden poner en el chat. Si están listos, pueden escribir ahí. Estamos listos, hermano, para empezar con la actividad. Vamos a ver, me gustaría ver algunos chats ahí o algunas manos levantadas de que están listos para esta actividad. Ahí está una mano levantada. ¿Quién más? Solo miro una mano levantada. La hermana Nancy dice, estamos listos. Vamos a ver quién más por aquí. Vamos a estar observando quiénes de ustedes están ya listos. En el chat hay solo un chat, solo la hermana, la hermana Claudina ya está listo, la hermana Juanita Gallardo, la prima, ya está lista. Bueno, arrancamos. Solo para motivarlos un poquito, contarles que me han llegado aquí unos regalos maravillosos, unas plumas bien hermosas, y las personas que estén atentos a identificar la mayoría de los salmos que yo voy a leer, entonces puede hacerse ganador de esta pluma maravillosa, una pluma muy, muy fina. Así que el día de mañana se le estará entregando en el culto del domingo. Tengo 2 plumas para regalar en esta noche, así que pónganse atentos para que puedan ganar. Los que más versículos puedan, capítulos de los salmos puedan identificar. Comienzo, listos, ¿verdad? Así que voy a estar revisando el chat para ver quiénes son los primeros en decir cuál salmo es. Empiezo a leer. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Todavía nadie ha escrito en dónde estoy, en qué salmo estoy. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Ahí está la hermana Juanita Gallardo. Es el primer punto en el Salmo 28. Muy bien, hermana Juanita. Excelente. Lleva un punto usted, hermana. Así que motivo a los demás a ponerse atentos y escuchar cuál salmo voy a leer. Estoy solo en el libro de los salmos. No quise hacerlo de toda la Biblia porque de repente iba a ser para algunos un poquito complejo, así que solo estoy en el libro de los salmos. Voy aquí ahora. Dice el siguiente salmo. Oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, ahí está la hermana Marcela Rivera, Salmo 92, tremendo, excelente hermana Marcela. Hermana Juanita, le tomaron la delantera. La hermana Marcela ya nos había dicho el Salmo 92, precioso salmo. Sigo adelante con el siguiente salmo. Atentos todos porque todavía hay algunos salmos para leer. Voy adelante. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día. Vamos a ver. No, hermana Juanita, no es ese. Un día, dice, emite palabra a otro día. Salmo 19, hermana Marcela dice, Salmo 19, hermana Marcela lleva 2 puntos, hermana Juanita lleva 1 punto, ¿verdad? Vamos a ver, sigo leyendo un salmo, por aquí voy a buscar un salmo para seguir leyendo. Atentos los que no, solo la hermana Marcela y la hermana Juanita hasta ahorita han estado atentos a los salmos. Así que voy. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Cuando comieres el trabajo de tus manos. No, hermana Nancy, no es el 119. No, tampoco es el 112. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo
alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre. No, no es el uno. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. La hermana Juanita, el Salmo 128 es correcto, hermana Juanita. Hay un empate aquí, la hermana Juanita, la hermana Marcela, están empatadas. La hermana Nancy también está participando, pero no era el salmo correcto. Así que voy con otro salmo. Listos y atentos, los que no han participado todavía pueden hacerlo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermana Nancy, Salmo 23, no. La hermana Juanita, Salmo 27. Muy bien, hermana Juanita. Salmo 27, la hermana Juanita toma la delantera por 3 puntos. La hermana Marcela por 2. La hermana Nancy está ahí peleando, luchando, pero todavía no logra identificar el salmo correcto. Voy por un salmo más y dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Salmo 46, hermana Juanita ha tomado la delantera con 4 aciertos. Hermana Marcela con 2, ahí mandó, pero un poquito tarde. Vamos a ver un par más de salmos. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. El Salmo 78, correcto, hermana Marcela, está a un punto de alcanzar a la hermana Juanita. Vamos a ver si hay empate. Vamos a ver un salmo más. Vamos a leer un salmo más. Vamos a ver. Dice el siguiente salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Salmo 91, hermana Juanita, Salmo 91, y hermana Marcela ahí después nos respondió, pero ya la hermana Juanita había completado las 5 aciertos, 3 aciertos para la hermana Marcela. Así que es evidente los ganadores de los presentes. Así que hermana Juanita, muy bien, muy acertada, con 5 aciertos, con 5 salmos. Qué hermoso, es acreedora de esta pluma tan fina que el día de mañana estará entregándosele en la iglesia. Y también a nuestra hermana Marcela le vamos a estar entregando un premio también por haber contestado 3 aciertos. Dios les bendiga, hermanos, qué maravilloso este tiempo. Vamos a continuar adelante con este tiempo y vamos a pedir a nuestro hermano Franklin Paz que pase a orar por las ofrendas en esta noche. Adelante, hermano Franklin. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les pido por favor que inclinen su rostro para orar por la ofrenda y diezmos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por esta enseñanza de hoy, Señor. Hoy venimos ante tu presencia a dar nuestras ofrendas y diezmos, Señor, para que las recibas como un olor fragante, Señor, porque tu palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Así que estamos aquí reunidos, tus hijos, para ofrendar, para darte, Padre, de lo mucho que tú nos has dado. Quédate hasta el final de este evento, Señor. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos.
en esta noche. Vamos a continuar adelante con el programa. Y vamos a presentar a nuestro querido pastor, el hermano Cornelio Rivera. Hablando un poco de nuestro hermano Cornelio Rivera. El pastor Rivera es conferencista y nos está acompañando desde su ciudad de residencia en Brookfield, Florida, en Estados Unidos, en esta noche con el tema santidad y sumisión como la base fundamental o la base de la responsabilidad familiar. Texto clave para esta conferencia está en Efesios el capítulo 5 y 6. El pastor Cornelio Rivera es graduado de Washington Bible College en 1971 y también en el Capital Bible Seminary en 1976. También en el Dallas Technological Seminary en 1982, donde también realizó estudios en el programa doctoral del Antiguo Testamento de 1984 a 1987. Desde 1991 ha sido productor y voz de los programas radiales El Camino de la Vida y Reflexión para Hoy, que se transmite en más de 2.400 emisoras en los países de habla hispana. Es autor de Advertencia, Juicio y Restauración, un comentario exegético y homilético de los profetas menores Sofonías, Habacuc y Abdías. También ha publicado un comentario sobre Ruth titulado Soberanía, Responsabilidad y Bendición. Y en el marco de nuestro 11º aniversario, en mayo del 2021, el pastor Rivera impartió en nuestra iglesia el ciclo de conferencias con el tema Sed santos porque yo soy santos. Sin más, hermanos, y es una bendición para nosotros presentar a nuestro hermano en Cristo y pastor Cornelio Rivera con la conferencia de esta noche. Bienvenido, hermano pastor. Muchas gracias, hermanos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Comunidad de Gracia. Si la mayoría de ustedes han estado ya en la iglesia, sea en la Comunidad de Gracia o en cualquier otra iglesia evangélica, seguramente ya habrán escuchado algún mensaje o varios mensajes sobre el tema de la familia. Es algo que es obviamente de gran interés y a la vez de edificación para los hermanos. Los capítulos 5 y 6 de Efesios es el área en la cual queremos centrarnos en esta noche. Pero por lo general, cuando este tema se predica, se enseña, directamente se va al capítulo 5, comenzando con el versículo 22, donde tenemos específicamente las responsabilidades que el Señor asigna a cada miembro de la familia. Pero me aventuro a decir que si a la mayoría de ustedes que ya han estado en iglesias por algunos años, les pregunto cuál es la responsabilidad de la esposa, del esposo, de los hijos o de los padres, es decir, ambos hacia los hijos, seguramente ustedes podrán contestar esa pregunta porque es precisamente lo que se enfatiza en una enseñanza como esta. Mi punto de vista cuando predico es que es tratar de ir lo más pronto posible al texto, sin andar por aquí y por allá, historias y tantas otras cosas, ilustraciones que pueden ser muy interesantes. Lo que deseo es ir directamente al texto que se va a examinar. Sin embargo, esta noche, por el hecho de que la mayoría de ustedes seguramente han escuchado mensajes sobre el tema y saben
cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros de la familia, yo quisiera que en vez de directamente ir y hablar de la sumisión, del amor, de la responsabilidad de los padres hacia los hijos, de los hijos a los padres, en vez de hablar de eso directamente, aunque vamos a llegar allí, quisiera regresar a lo que es el contexto. ¿En qué contexto es que Pablo escribió tales cosas? No fue que sencillamente él así nomás pensó, ahora voy a hablarles, voy a escribirles a los efesios acerca de la familia. No, eso es parte del contexto de todo lo que él desea comunicar a los efesios y a todos los demás que leyesen esa carta y que por inspiración del Espíritu Santo llegase a través de todas las edades hasta el momento en el cual nosotros estamos ahora. Pero necesitamos entender el contexto. Antes de entrar allí, espero que ustedes tengan su Biblia enfrente, abierta al libro, a la epístola a los Efesios. Y si es posible que tengan a la mano una pluma. No todos se ganaron las plumas que el hermano Wilmer estaba ofreciendo, pero seguramente usted tiene alguna pluma allí, algún lápiz, algún bolígrafo, para que anote algunas cosas de las cuales vamos a hablar y que vamos a mencionar en esta noche. Pero la idea central, el punto que quisiera que recordásemos y que dejemos que el Señor nos ayude a internalizar en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que se muestre en nuestras acciones, es este. Luego vamos a explicarlo, pero de entrada quiero que ustedes sepan hacia dónde vamos. Es este: los que han sido santificados en Cristo y que viven en sumisión al Espíritu Santo, pueden realizar sus responsabilidades de acuerdo con la voluntad de Dios, sea en la familia o en cualquier otra circunstancia de su vida. Voy a repetirlo y a medida que vamos desarrollando el tema, lo voy a repetir un par de veces más. Pero los que han sido santificados en Cristo y que viven en sumisión al Espíritu Santo, pueden, y eso subrayarlo, pueden realizar sus responsabilidades de acuerdo con la voluntad de Dios, sea en la familia o en cualquier otra circunstancia de su vida. Empecemos entendiendo el contexto. Entendamos el contexto de toda la epístola de Pablo a los Efesios. Brevemente, la epístola está dividida en dos partes principales. Capítulos del 1 al 3 nos dicen todo lo que Dios ha hecho por los Efesios, obviamente en el contexto inmediato, pero por todos aquellos que ponen su fe en Cristo, lo que Dios ha hecho. Los capítulos del 4 al 6 nos hablan de cómo deben los creyentes vivir en vista de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. Dos puntos: lo que Dios hizo, lo que ahora nosotros debemos de hacer en base a lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Capítulos 1 al 3, capítulos 4 al 6. En el capítulo 4, noten ustedes cómo comienza en el versículo 1, diciendo el apóstol: por tanto, Reina Valera dice yo pues. Ese pues quizás debe ser de una forma más certera. Por tanto, en vista de todo lo que ya Dios ha hecho y que he descrito, dice Pablo,
en los primeros 3 capítulos. Por tanto, yo, preso en el Señor, os ruego que andéis, caminéis, conduzcáis, viváis. Esa es la idea de andar, conducirse en la vida. Ruego que andéis como es digno de, Reina Valera dice, la vocación. Pero la palabra es literalmente el llamamiento con que fuisteis llamados. En otras palabras, el Señor, en los primeros 3 capítulos, dice que nos ha llamado para que seamos sus hijos, para que seamos santificados en Cristo. Ahora, en vista de eso, Pablo dice, vosotros debéis andar, debéis conduciros según ese llamamiento que Él os ha hecho. En el capítulo 4, los capítulos 5 y 6, noten cómo comienza el capítulo 5. Una vez más, no pues, aunque se entiende. Capítulo 5, versículo 1. Sed, por tanto, o bien, por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ahora noten la última parte de este versículo. Como conviene a santos. El llamado del versículo 3 y en esa última parte en particular es un llamado que incumbe a todos los que han recibido la posición de hijos de Dios por medio de Jesucristo. Como conviene a santos, sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. Aparte de todo lo que os identificaba en la vida pasada, más bien, en vez de vivir como antes vivías, como antes os conducíais, que ahora más bien vivid, conducíos como conviene a santos. Esa palabra conviene tiene que ver con lo que es apropiado, lo que va de acuerdo, lo que encaja con o corresponde a algo, lo que es propio de la situación o de la persona, algo que sobresale, se destaca, se hace evidente e identifica lo que va de acuerdo con lo que ellos son y los identifica con el Señor. Esa palabra, por ejemplo, como conviene, es la misma que se usa allá en Hebreos cuando se nos habla del Señor Jesús, de quien se dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Es decir, era apropiado, encajaba con lo que Dios deseaba hacer en nosotros. Y luego explica, pues es el santo, sin mancha, apartado de los pecadores y todo lo demás que continúa diciendo el escritor de Hebreos. En Tito, Pablo, capítulo 2, versículo 1 dice, tú habla lo que está de acuerdo, lo que encaja, lo que conviene con la sana doctrina. De manera que esa idea de que vivir como conviene a santos tiene que ver con la idea de vivir de acuerdo con lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, como conviene a santos. Así que cuando decimos que los capítulos 5 y 6 enfatizan que los creyentes vivan como conviene a santos, la idea es que vivan en concordancia con lo que es apropiado y que encaja con el carácter santo de la posición a la cual han sido llamados y que les ha sido dada en Cristo. Entonces,
Ese es el contexto en el que se desarrollan estos capítulos. Un contexto de santidad, porque hemos sido llamados a ser santos en el Señor Jesús. Como conviene a santos, debemos de caminar. Ese es el contexto. Ahora, en segundo lugar, entendamos cuál es la base, según la voluntad de Dios, para la relación de los creyentes hacia los demás. Porque comenzando con el capítulo 5, él comienza a hablar, después de la introducción en los primeros 17 versículos del capítulo 5, él comienza a hablar de las relaciones que se tienen en la vida diaria. En otras palabras, el énfasis va a ser en el hecho de que sí, debéis de vivir como conviene a santos, pero esa vida se realiza, se desarrolla no en una burbuja, aislado de las circunstancias y de las personas, no, a diario necesariamente se tienen relaciones, contactos con las diversas personas y situaciones que a diario nos confrontan. Entonces, él va a hablar de la necesidad de entender cuál es la base, según la voluntad de Dios, para esa relación de los creyentes, no solo hacia los creyentes mismos, sino hacia la familia y hacia, y esto lo vemos ya al final en el capítulo 6, la relación que tenemos con la forma en que debemos relacionarnos con las potestades del aire, el mismo Satanás, quien está continuamente deseando atacarnos. Es en ese contexto que se habla de la armadura de Dios. Porque el enemigo siempre en algún momento nos va a atacar. Entonces, el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice cómo prepararnos para tal cosa y cómo tratar con esos ataques. Todo tiene que ver con relaciones. Ahora, en los versículos de 1 al 17 de Efesios 5, el aspecto que se enfatiza es precisamente esto de santificación. Comienza él a explicar cómo es que esto de la santificación se practica, separados de las tinieblas como verdaderos hijos de luz. Y como dije anteriormente, aquí es donde verdaderamente y donde se desarrolla la práctica de la santidad. La instrucción ya no es únicamente acerca de la posición que Dios nos ha dado en Cristo, que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Ya no solo es esa posición, pero ahora no, ahora ya no en los lugares celestiales con Cristo, la posición, sino que ahora, ¿cómo vamos a caminar? Como conviene a santos. Y luego comienza a hablar de que versículo 7, por ejemplo, del capítulo 5, no seáis partícipes con ellos, es decir, con aquellos que andan en tinieblas, hijos de desobediencia, porque en otro tiempo, versículo 8, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y luego dice el versículo 9, porque el fruto, y sé que Reina Valera dice del Espíritu. Un buen número de manuscritos más antiguos que los que se usaron para la traducción de Reina Valera tienen la palabra aquí, porque el fruto el fruto de la luz, es de eso lo que está hablando ahora. El fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. No sé si alguno de ustedes tiene ahí la Biblia de las Américas. Eso es lo que la Biblia de las Américas dice. Y me parece que es la traducción correcta.
comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, no participéis en las obras infructuosas, una vez más, de las tinieblas, sino más bien, literalmente, exponedlas. Exponedlas. Es la misma palabra que se usa en el versículo 13, donde dice que cuando son puestas en evidencia, cuando son expuestas, es la misma palabra. Entonces, ¿cómo se van a exponer esas obras de las tinieblas? Bueno, caminando en la luz, haciendo notar a los demás alrededor nuestro que somos diferentes, que somos de la luz y no de las tinieblas, que las personas puedan ver en nosotros la diferencia, porque hemos sido llamados, hemos sido santificados en el Señor Jesucristo. Entonces, la idea es demostrémoslo. Esa sección tiene que ver con, con demostrar esa santidad con una conducta apartada de las tinieblas en las que vivimos antes, y que ahora la luz es la que vivamos en la luz en la cual el Señor nos ha colocado. En la segunda parte de ese capítulo, comenzando con el versículo 18, la idea es de que debemos de estar separados de lo que conduce al desorden y en sumisión al Espíritu. Noten, el versículo 18 es muy bien conocido. Y el versículo es central, es estratégico, es clave para entender y poner en el contexto correcto y la interpretación apropiada del resto de la epístola, dentro de la cual está esta sección a la cual vamos a llegar dentro de unos momentos, que tiene que ver con la familia. Noten, el versículo 18 dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Más bien, sed llenos del Espíritu. Esta última sección de Efesios, capítulos 5 al 6, entonces explica en qué consiste, cómo es que conviene que los santos se conduzcan. Es decir, toda la sección que tiene que ver con santidad, que ya mencionamos brevemente en la primera parte del capítulo 5, tanto esa sección como lo que ahora continúa, nos indica que la separación debe de ser tal que debemos de separarnos de lo que conduce al desorden y más bien someternos al Espíritu Santo. Comenzando con el versículo 18, Pablo explica que la vida se desarrolla en medio de las relaciones que continuamente se tiene con otras personas en las diarias y diversas circunstancias. Para los creyentes, a quienes obviamente fue a quien Pablo les escribió, esas relaciones y circunstancias se desarrollan en 3 áreas. Las mencioné brevemente anteriormente, pero están aquí. Noten, en los versículos 19 al 21, encontramos la relación con los demás creyentes en la congregación, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que en la congregación nuestra conversación debe ser tal que debe de edificar, debe estar basada en lo que alaba al Señor, himnos y cánticos espirituales. Y a la vez que debemos
juntos alabar al Señor, que debemos juntos adorar al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, la instrucción acerca de las relaciones en el hogar, como dije, son parte de esa vida en santidad. Ya nos habló brevemente de la relación entre los hermanos, incluyendo el versículo 21, el cual viene a ser una transición para entrar a la relación familiar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego pasa al versículo que bien se conoce, versículo 22, y lo que sigue, que como dije al principio de nuestro estudio en esta noche, por lo general es de donde se parte para dar una enseñanza a la familia. Y está bien, pero si no entendemos lo que se ha mencionado en los versículos y aún capítulos previos, esto parece estar desconectado y no lo vamos a entender en su totalidad y mucho menos poder ponerlo en práctica, al menos que tengamos en contexto lo que se nos ha dicho anteriormente. Ya vamos a llegar a eso. Pero cuando dice Pablo en el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, nos preguntamos, ¿por qué la mención de esto a los efesios? Podría ser, por una parte, para evitar que ellos fuesen a ser influenciados por la cultura grecorromana, en la cual obviamente el vino y todo lo que tenía que ver con alcohol era muy común. En efecto, en el antiguo Medio Oriente, el vino era una bebida común, normal, por el simple hecho de que el agua por lo general no era sanitaria, no era lo que nosotros diríamos hoy un agua filtrada o tratada. Entonces, como ustedes se acuerdan, que Pablo le dice a Timoteo, quien precisamente habría sido pastor en Éfeso, que ya no tome agua, sino que más bien tome vino a causa de su estómago. Entonces, el problema en la cultura grecorromana era que había muchas personas, como en toda otra cultura, como decimos nosotros, se les pasaba la mano y venían a hacer de aquello su vida normal. Esa es posible una razón para la cual Pablo les dice a ellos que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. La idea es desorden, libertinaje. Que no llegue vuestra vida a ser de tal forma, porque ahora sois luz. Y creo que ahí es donde mejor encaja el contexto de lo que se les está diciendo. En Romanos capítulo 13, no vamos a verlo, pero si ustedes quieren, por favor, anótenlo ahí. Romanos capítulo 13, versículos 12 y 13, la embriaguez se identifica con las obras de las tinieblas, que es precisamente de lo que Pablo ha estado escribiendo en los versículos previos. Allí en Romanos 12, Pablo escribió, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente y luego, escuchen, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Sabemos que la persona que se somete a bebidas alcohólicas pierde el control de sí misma. Todo su ser pasa al control de lo que ha ingerido y demuestra lo que caracteriza a la oscuridad. No puede ver bien, no puede andar bien, se tropieza, cae.
no puede razonar bien. Su vida se conduce como que si estuviese en tinieblas. Y el peligro obviamente viene a ser el desorden y libertinaje. En el contexto de Efesios capítulo 5, la embriaguez también se identifica con tinieblas, la vida pasada. Versículo 6, versículo 7, versículo 11 de este capítulo 5. Por lo que entonces se hace la exhortación a andar como hijos de luz, lo cual se explica en los versículos 9 al 14 para llegar a la conclusión de los del 15 al 17. Para un cristiano, identificarse con las tinieblas de la vida pasada es como que se anduviese en la embriaguez, estar embriagado, porque se identifica con la necedad. Noten el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La necedad, la falta de sabiduría en la cual se vivió anteriormente. Versículo 16. Se identifica esa embriaguez con la mala inversión del tiempo. Nota en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Evidentemente, aparte de la vida en Cristo que los efesios ahora tenían, antes vivían en la cultura greco-romana, influenciados por lo que tenían alrededor de sí mismos, y una vida que en realidad no aprovechaba el tiempo. Una vida gastada, por decirlo así, perdida. En el versículo 17 nos habla de la insensatez que ignora la voluntad de Dios. Dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Una persona que no conoce a Cristo, que anda, camina, se conduce en las tinieblas, no conoce cuál es la voluntad del Señor, pero caminando en las tinieblas, viviendo como conviene a santos, entonces llegamos a entender la voluntad del Señor por medio de lo que su palabra nos dice y por medio de el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, entonces, en vez de identificarse con cosas de la vida pasada, que incluye todo esto de las tinieblas, la embriaguez, el creyente debe someterse al Espíritu Santo. Versículo 18, una vez más, tenemos dos imperativos aquí, uno negativo y otro positivo. No os embriaguéis. No debe de ser eso parte de vuestra vida, porque entonces os va a controlar. ¿Qué es lo que debéis hacer entonces? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Hay un par de pasajes interesantes que creo que nos ilustran, nos ayudan a ampliar y a entender la idea de esto de ser llenos del Espíritu Santo. En Juan capítulo 12, versículo 3, una vez más, solo escuchen, anótenlo si quieren, se nos habla de que María tomó un perfume de nardo puro, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En otras palabras, el olor dominó el ambiente. Ya ustedes han entrado a un lugar donde hay cierto olor, sea bueno o sea malo, sea agradable o sea desagradable, pero ese olor domina la atmósfera de ese lugar. El ambiente está controlado por aquello. Es esa misma palabra. Sed lleno del Espíritu. Dejad que ese Espíritu esté en total control de vuestra vida. En Hechos capítulo 5, Pedro, hablándole a Ananías,
le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En el corazón de Ananías en esos momentos no había lugar para nada más, sino para lo que Satanás le indicara. Su corazón fue controlado por lo que lo invadió. Cuando Pablo dice, sé lleno del Espíritu Santo, está indicando que se deje que el Espíritu Divino domine de tal manera que los propios deseos, las reacciones, los motivos, los pensamientos, los planes de la persona estén en total sumisión a la voluntad de Dios y que no haya lugar para nada más. Toda la instrucción que sigue, comenzando con el versículo 19, que como dijimos, tiene que ver con las relaciones en la congregación y luego las relaciones en la familia y luego aún las relaciones que se tienen, si bien son relaciones de enemistad con Satanás. Todo eso, dice Pablo, debe estar controlado por lo que os he dicho en el versículo 18. Sumisión al Espíritu Santo. El punto es que lo que debe controlar entonces nuestras relaciones con otros es lo que vimos anteriormente, santidad, y lo que ahora vemos, sumisión. ¿Qué es lo que controla, hermano o hermana, tus relaciones con los demás? La necesidad de tu propio razonamiento humano. Desafortunadamente eso sucede, obviamente, entre aquellos que no conocen al Señor. Es el razonamiento humano lo que controla las relaciones con los demás. Pero que eso suceda entre los creyentes es falta de sumisión al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que controla nuestra relación a los demás? La insensatez o disolución de la vida que tuvimos antes de conocer a Cristo. ¿Estamos siendo todavía controlados por la vida en tinieblas? ¿O será que estamos dejando que el Espíritu Santo sea lo que controla? Él no nos va a dirigir en nuestra relación hacia los demás, al menos que nos sometamos a Él. El Espíritu Santo es quien proporciona el poder para conducir una vida como conviene a santos. Es imposible desconectar la vida de santidad de aquel que imparte a nuestro interior y a todo nuestro ser la naturaleza divina que el Señor ha puesto en nosotros cuando nacimos de nuevo. El imperativo indica lo que debe controlar a los santos en sus relaciones. Como dijimos, los versículos 19 al 21 en la congregación y luego comenzando con el versículo 22, con el versículo 21 siendo uno de transición, lo que tiene que ver con las relaciones familiares. Pero bien, hay algo más que quisiera mencionar antes de continuar específicamente con lo de la familia. Sed llenos del Espíritu. Dijimos que ese era un verbo imperativo. Positivamente, sed llenos del Espíritu. Imperativo. Ahora, noten en los versículos 19 y 20. Noten ustedes hablando, cantando, alabando, dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre. El imperativo dice, esto es lo que debéis hacer. Lo que vemos en los siguientes versículos, que en español catalogamos o describimos como gerundios, indican cómo es que
esa llenura se va a llevar a cabo. ¿Cómo es que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos llene al punto de controlar toda nuestra vida? ¿Cómo es que lo vamos a demostrar que tal cosa ha sucedido? Pues ahí está. Con lo que sucede, con lo que continuamente estamos haciendo en nuestras relaciones con los demás. En la congregación, en la adoración al Señor, y luego en el versículo 21, Reina Valera dice, someteos. Pero ¿saben qué? Ahí debe de ser, una vez más, otro gerundio. Sometiéndoos, vosotros, de continuo. De esta forma vais a demostrar que el Espíritu Santo en verdad está en control, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Porque tenemos ese temor reverente a Él, reconociendo todo lo que Él es. Entonces, nos sometemos los unos a los otros, porque Él así lo indica. Ahora, entramos al área de las relaciones familiares. El versículo 22. Reina Valera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La forma en que lo pusieron los traductores es para que quizás se entienda un poco mejor. Pero las palabras estén sujetas no están en el texto en el cual Pablo escribió, el texto el cual Pablo escribió. Y la idea es que lo que está en el versículo 21 continúa. Ya no solo está hablando de los creyentes en la congregación, sino que continúa con la relación de la familia. Una vez más, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, y podríamos decir 2 puntos. Las casadas a sus maridos como al Señor. Ahí comienza a explicar cómo es que esto de la sumisión al Espíritu Santo se lleva a cabo en la familia, indicando primeramente la responsabilidad de la esposa a su marido. Y como dije al principio, todos ustedes conocen, saben cuál es esa responsabilidad según la Biblia, porque ya han escuchado mensajes, ya han leído este pasaje muchas veces. La responsabilidad de la esposa a su marido tiene que ver con sumisión y respeto. En ese versículo 22 comenzamos a ver la particularización de sometiéndoos unos a otros. Esa sumisión, y debemos de explicarlo, es en cuanto a la dirección del hogar. No es que, y esto seguramente ya lo han escuchado y lo entienden, no es que la esposa es una esclava y va a hacer tal como el marido dice, no importa lo que dice, cuándo lo dice y cómo lo dice. Esto tiene que ver con el funcionamiento del hogar. El hogar es el lugar principal que el Señor ha asignado a la esposa. Ahora, por favor, escúchenme bien. Lo que voy a decir no es que estoy juzgando, ni tampoco comentando si es bueno o malo. Sencillamente lo menciono como una realidad que vivimos hoy día, en el siglo XXI, en nuestra cultura. Pero es esto. Y repito, no estoy ni criticando, ni comentando si es bueno o malo, ni tampoco juzgando. Simplemente menciono lo que es una realidad
en nuestra cultura y en nuestro tiempo. Y es esto, que el aspecto económico y cultural del siglo XXI pone a la esposa en una situación que muchas veces dificulta la sumisión a su marido. Una mujer casada que ejerce una profesión o tiene un trabajo fuera de casa tiene mayor propensión a una actitud más de independencia que de sumisión. Y ahí lo dejo. No comento, no digo si bueno o malo, únicamente hago una declaración de lo que es la realidad de nuestra cultura y nuestro tiempo. La sumisión que se le indica a la mujer aquí es algo que, de acuerdo con la naturaleza humana, no solo es difícil para ella, sino que para cualquier ser humano. Reconocer la autoridad de otros sobre nosotros, cuya dirección debemos de obedecer, no es lo natural en una persona. No es natural para nosotros someternos a otra persona. Y eso es universal. Hombres, mujeres, niños, viejos, como sea. Eso no es lo natural. Pero este versículo, noten cómo termina, versículo 22. Como al Señor, que nos habla de una actitud orientada al Señor, lo cual no puede estar presente al menos que el Espíritu Santo esté en control de la esposa. La sumisión de la esposa a su marido debe ser motivada por la relación de ella al Señor. El versículo 23, allí Pablo indica la razón, explicándola en una forma comparativa a la relación entre Cristo y la iglesia. Versículo 23, porque, está la explicación, el marido es cabeza de la mujer, y ahora noten la comparación, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. La enseñanza es que el matrimonio debe reflejar la relación de Cristo a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y él ha escogido, según su soberanía, que el marido sea la cabeza del hogar y, en este caso específicamente, la cabeza de la esposa. Es decir, el que toma las decisiones. No que la mujer va en ninguna ocasión, por ningún momento opinar o dar a conocer su sentir acerca de algo. No, pero la idea es que quien toma las decisiones, al fin y al cabo, esa responsabilidad recae sobre él. Como Cristo es cabeza de la iglesia y es él quien toma las decisiones en cuanto a cómo debemos de funcionar en la vida y en nuestra relación a él. Versículo 24 explica la sujeción de ambas, de la iglesia y de la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, una vez más, comparación, las casadas a sus maridos en todo. Y la enseñanza es que el matrimonio debe de reflejar la relación de la iglesia a Cristo, sujeta en todo. Una vez más, versículo 23, el matrimonio debe de reflejar la relación de Cristo a la iglesia. Él es la cabeza. Versículo 24, el matrimonio debe de reflejar la relación de la iglesia a Cristo. Ella, la iglesia y la mujer
sujetas. Pero hermanos y hermanas, sabemos que eso no sucede todo el tiempo. Hay ocasiones cuando tanto la iglesia como la esposa se rebelan a la dirección que el Señor ha determinado para ambas. Así pasa muchas veces con todo lo demás que Dios ordena en cuanto a las relaciones. El gran peligro, entonces, el gran peligro es intentar hacer las cosas, ya sea relaciones familiares, relaciones con otras o cualquier otra cosa. Intentar hacerlo sin someterse al Espíritu Santo. Hermanas, no esperen ustedes ser sumisas a su esposo, al menos que se hayan sometido al Espíritu Santo primeramente. Porque someterse para todos nosotros en nuestra vida carnal es muy difícil. No queremos hacerlo. Nos rebelamos. Pero una vez que nos sometemos al Espíritu Santo, entonces podemos realizar la función que el Señor ha puesto para nosotros, sea en la familia o en cualquier otra situación. En los versículos 25 al 33 tenemos la responsabilidad del marido hacia su esposa y tiene que ver con amor y sacrificio. El versículo 25 lo conocemos muy bien. Maridos, amad a vuestras mujeres. Una vez más, un verbo imperativo. No es, ¿cómo decirlo? Voluntario, en el sentido de que, bueno, tal vez lo hago o no, en ese sentido. No es cuestión que si escojo hacerlo o no, no, es una vez que te has comprometido, has asumido esa responsabilidad de ser esposo, entonces debes amar a tu esposa. No hay opción. Nadie te hizo que te fueras a casar. La mayoría de los casos, nosotros nos hemos casado porque hemos querido casarnos. Y si ya estando juntos, viviendo juntos, llegando a conocernos mejor, encontramos ahí ciertas cosas que no me daba cuenta acerca de él, no me daba cuenta acerca de ella. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, sometiéndonos a él, esas cosas tienen que resolverse. Pero no esperemos que se puedan resolver aparte de la sumisión al Espíritu Santo, aparte de vivir como conviene a santos. Imposible. Amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Y noten una vez más la comparación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué decimos que es esto? De que Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué le llamamos a esto? Es el sacrificio que el Señor hizo por la iglesia. La amó de tal manera que se ofreció a sí mismo. Se sacrificó a sí mismo. Lo cual, si en realidad esta comparación es válida, es correcta, y creemos que lo es, porque así nos lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol, entonces, así debemos amar a nuestras esposas. Con una actitud, con un amor dispuesto a sacrificarnos para beneficio de ellas. Sacrificar nuestros deseos, sacrificar
lo que nos place para poder beneficiarla. Noten el versículo 26. Dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Todo lo que el Señor hizo por la iglesia es para beneficio de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. En otras palabras, Él desea perfeccionar a la iglesia de tal manera que pueda presentarse enfrente y delante de Él sin dificultad. Presentarse delante de Él en una forma aceptable. Sabemos que Él es santo y todo aquello que no encaja con lo que Él es, esa santidad, no puede estar en su presencia. Pero Él ha hecho todo para que pueda esa iglesia estar junto a Él, con Él, delante de Él, en su presencia. Todo para beneficio de ella. Porque si no lo hace, entonces la iglesia no tiene, como decimos en el contexto hondureño, no tiene chance. Pero el Señor hace todo lo necesario para que sea apta y estar delante de Él. En los versículos 28 al 32 tenemos la aplicación de la explicación basada en la relación de Cristo a la iglesia. La iglesia teológicamente es el cuerpo de Cristo, el cual Él ama. Versículo 23 dice que Él ama a la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Él ama a esa iglesia. El conjunto de personas que forman la iglesia son aquellos que se identifican con Él, que le representan y llevan a cabo su obra en la tierra. Y Él ha establecido una relación especial de unidad con ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. Ya leímos que en el versículo 23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como dije, es ese conjunto de personas que se identifican con Él y que Él ha dejado en la tierra para que le representen, para que hagan su obra, para trabajar a través de ella. Ese es su cuerpo. Y Él ama ese cuerpo. Él ama a la iglesia. Y ahora, así también, versículo 28, la comparación, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sabemos, hermanos, que en nuestros 5 sentidos, ninguno de nosotros queremos dañar nuestro cuerpo. Puede suceder si alguna persona está ebria, si ha pasado por situaciones no conociendo al Señor y por lo tanto desea terminar su vida, dañarse a sí mismo, todas esas cosas. Pero en nuestros 5 sentidos, bajo sumisión al Espíritu Santo, no vamos a querer dañar nuestro cuerpo. Y por lo tanto, en ese sentido, nos amamos a nosotros mismos desde ese punto de vista, en el sentido de que nos queremos cuidar. Si algo nos molesta, si tenemos algún dolor, alguna enfermedad, ¿qué hacemos? Pues buscamos ayuda, vamos al médico, nos cuidamos. Y de la misma forma, entonces dice que como nos cuidamos, entonces también debemos de cuidar, sustentar, versículo 21,
versículo 29, perdón, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él hace eso con nosotros. Hagámoslo nosotros como esposos hacia nuestras esposas. Hay muchas otras cosas más, pero el tiempo se nos está yendo. De manera que voy a saltarme aquí bastante, hermanos, pero creo que entendemos que esto no puede llevarse a cabo aparte de nuestra sumisión al Espíritu Santo. Versículo 33, terminando esta parte de la relación del esposo a la esposa. Noten, en el versículo 32 dijo, grande es este misterio. En otras palabras, este misterio de que un día el Señor iba a establecer una relación con este grupo de personas, la cual habría de ser llamado iglesia, y que tenía esa relación única, exclusiva. Eso es un misterio. No se sabía en el Antiguo Testamento, pero ahora lo vemos. Ha sido revelado. Y grande es ese misterio. Y por eso explica, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, versículo 33, Reina Valera dice, por lo demás, quizás una traducción mejor es, en todo caso, por muy grande y aún quizás hasta incomprensible que esta relación entre Cristo y la iglesia sea, la cual se usa como ilustración comparativa con la relación de el esposo y la esposa. Por muy incomprensible, por muy grande que esto sea, en todo caso, lo importante es, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, el punto que está tratando de comunicar es que lo importante es que cumplamos con la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Aunque no entendamos todo en cuanto a la relación de Cristo a la iglesia, mucho de ello lo entendemos porque lo leemos en la palabra y el Espíritu Santo nos ministra, ayudándonos a entender y ayudándonos a cómo desarrollar esa vida de santidad como conviene a santos, sometiéndonos a Él. En todo caso, lo importante es que, esposo, cumple con tu responsabilidad. Esposa, cumple con lo que el Señor ha dicho y ha dejado para vosotras. Y luego la parte que comienza con el capítulo 6, es la responsabilidad de los hijos a los padres, que tiene que ver con obediencia, con honor. En el versículo 1, hijos, esa palabra no se refiere únicamente a los menorcitos, a los menores de edad, a los chiquititos. No, es una palabra que se usa también en el 5:1, cuando habla de ser imitadores de Dios como hijos amados. No está hablando ahí de los chiquititos, está hablando de todos los que hemos sido redimidos en Cristo y somos hijos de Dios. Hijos, la misma palabra. Y se usa también el versículo 8. Hijos de luz. De manera que esto se refiere a todos los hijos, todos los que son hijos. Obedeced. Imperativo una vez más. Y luego en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si alguno de ustedes tiene la Biblia de las Américas, va a notar que el orden de las palabras es diferente. Y el orden de las palabras de la Biblia de las Américas refleja mejor, prácticamente exactamente, el orden de las palabras como Pablo las escribió en el griego. Y esa parte central, esta es la forma en que la Biblia de las Américas lo pone. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Esa parte central, en el Señor, es central tanto en el orden en el cual Pablo lo puso, como en la importancia. Porque sabemos, hermanos,
que no todos los hijos obedecen a sus padres. Y esto hablando aún de hijos cristianos que han hecho profesión de fe, que han levantado la mano, que han caminado, han ido al frente. Y aún quizás hasta en alguna ocasión algunos derramado lágrimas, como nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión delante del Señor. Pero una vez más, la naturaleza humana impide que en nuestra propia carne podamos obedecer. Y por eso es que explica en el Señor. La actitud debe de ser una dirigida hacia orientada hacia el Señor. Es necesario obedecer al Señor para poder obedecer a los padres. Y la razón para obedecer, porque esto es justo, es correcto, es apropiado, de acuerdo con lo que Dios espera. Y en el pasaje paralelo, en Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice que esto es agradable al Señor. Le agrada, le complace que los hijos obedezcan. Luego, en la Biblia incluye esto de la desobediencia de los hijos entre todo lo malo que caracteriza la depravación del ser humano. En Romanos 1:30 leemos, habla de los detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. De manera que la desobediencia a los padres es sencillamente una expresión de la depravación del ser humano, la cual es opuesta a la santidad y sumisión que el pasaje enfatiza. La motivación para la responsabilidad de obediencia y honra es la promesa de bienestar por parte del Señor. Noten en el versículo 3, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esta es una cita de Éxodo capítulo 20 y de Deuteronomio capítulo 5. Originalmente esto fue dicho por medio de Moisés a los israelitas, y esa tierra, sobre la tierra, tiene que ver con la promesa que el Señor tenía para los israelitas una vez que fuesen establecidos en Canaán. Ahora, es interesante que cuando Pablo hace la cita, no dice, como dice allá en el Antiguo Testamento, la tierra que Jehová tu Dios te da, porque está hablando ya no a israelitas, sino que está hablando a gentiles. Y lo que Pablo hace aquí es una adaptación del principio de bendición y bienestar para los hijos que en santidad y sumisión al Espíritu Santo cumplan con su responsabilidad primordial de obediencia y honra a sus padres. Dios bendice al que responde a lo que Él manda. Y ese es el caso para los hijos que obedecen a sus padres. Ya aquí, hermanos, para terminar, permítame 5 minutos más. La responsabilidad de los padres a los hijos. En el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si bien es cierto que la responsabilidad de criar a los hijos es de ambos, padre y madre, este versículo específicamente menciona a los papás. En español, la palabra padres la utilizamos para hablar de padres de familia. Incluimos a los papás y a las mamás. Bueno, en griego, en el idioma que Pablo escribió, hay una palabra que incluye a los dos. Y esa se usa, leímos a Romanos 1:30,
donde dice desobedientes a los padres, esa palabra padres ahí incluye papá y mamá. Y luego, aquí en 6:1, capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Esa palabra incluye a mamá y a papá y mamá. Pero esta palabra en el versículo 4, la palabra padres, habla específicamente de los papás. Y eso enfatiza que el papá, como cabeza de el hogar, tiene la mayor responsabilidad y debe de tomar la iniciativa en la crianza de los hijos. Sabemos que en la cultura latinoamericana muchas veces la familia ha funcionado de manera matriarcal, donde es la madre, en muchas ocasiones, la que lleva la batuta, como decimos. Muchas veces por irresponsabilidad del padre. Hermanos, eso no debe de suceder en el contexto cristiano. No debe suceder en ningún hogar cuyos padres, cuyo padre, cuyo papá dice conocer a Cristo como Salvador personal. Porque debemos de ser guiados, como dijimos al principio, por la santidad que el Señor nos ha otorgado en Cristo y por la sumisión al Espíritu Santo. El versículo comienza diciendo cómo no crearlos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Quizá porque la tendencia natural nuestra es errónea, provocándolos a reaccionar en contra nuestra, que se resientan, que desarrollen una actitud negativa hacia nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Tratándolos en forma inconsecuente, siendo ásperos, encontrándoles falta en todo, avergonzándolos. Esa no es la forma de criar a los hijos. La manera correcta y positiva es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar en el original significa nutrir, apoyar, abrigar. Es la misma palabra que se usa allá en el 5:29, donde dice, como también, que la sustenta y la cuida. La idea es nutrir, apoyar, abrigar, hacer todo lo necesario para producir crecimiento, en este caso, en los hijos. Disciplina no es lo que muchas veces pensamos nosotros. Asociamos la palabra disciplina con llamar la atención, castigar y aún usar la vara. Cosas que pueden formar parte de lo que es disciplina. Pero esa palabra disciplina aquí se usa en un pasaje que todos conocemos muy bien y que seguramente algunos de ustedes lo habrán memorizado. Toda escritura, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y luego dice para instruir. Literalmente para instrucción en justicia. Esa es la misma palabra que dice aquí, disciplina. Y la idea es que la crianza de los hijos debe ser en instrucción. Instruirles. Y luego amonestación, lo cual no necesariamente significa regaño. El significado literal de esa palabra es poner en la mente lo que habrá de advertir con el propósito de corregir. Pablo les escribe a los corintios y les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. En 1 Corintios, Pablo amonesta, corrige la forma en que ellos pensaban acerca de Pablo, de Cefas, de Apolos,
y que les había llevado a formar bandos, separación en la iglesia. Pero ahora él corrige eso, amonestándoles como hijos amados. Como Pablo lo hizo con los corintios, así también los padres hacia los hijos, con instrucción y amonestación del Señor. Algo que puede hacerse solo en santidad y en sumisión al Espíritu Santo. No son todos los padres y las madres los que saben cómo crear a sus hijos. Me aventuraría a decir que hay muchos cristianos que no saben cómo hacerlo. Y el resultado lo vemos aún en las congregaciones. Hay quienes provocan a ira a sus hijos con su manera inconsecuente de aplicar disciplina, con su forma hipócrita de conducirse. Haz tú esto, pero yo no lo hago. O con su actitud de absoluta autoridad, como un déspota. O bien abochornándolos delante de otros. Es de el Señor que se aprende a criar a los hijos, y es a él a quien debe apelarse para instruir y amonestar. Lo que debe sorprendernos es que todas estas instrucciones, Pablo las escribe a creyentes. Estas no son instrucciones para no creyentes, lo cual indica que el conocer a Cristo como Salvador no significa que automáticamente todas estas cosas van a fluir de nosotros así nomás. No. Todo esto se va a poder llevar a cabo cuando caminamos como conviene a santos, demostrando en toda nuestra actitud y conducta lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos ha santificado y ahora estamos practicando esa santidad, poniéndola en práctica. Y luego en sumisión al Espíritu Santo, que sea Él el que nos dirige. Una vez más, para terminar ya, la idea central que quise dejar con ustedes esta noche y espero que haya quedado. Tal vez plasmada ahí en algún cuaderno, pero más que todo en la mente y en el corazón para ponerla en práctica. Los que han sido santificados en Cristo y que viven sumisos, sometidos al Espíritu Santo, pueden realizar sus responsabilidades de acuerdo con la voluntad de Dios, sea en la familia o en cualquier otra circunstancia de la vida. Santidad y sumisión constituyen la base de la responsabilidad familiar. Oremos. Padre nuestro, sabemos que lo que tú has dejado en tu palabra es algo que en nuestra carne no podemos obedecerlo. No podemos practicarlo. Te rogamos, Señor, que tú, con el poder de tu Espíritu, controles toda nuestra acción, todo nuestro pensar, todo lo que somos sea entregado en tus manos para que nuestra relación con hermanos en la iglesia, nuestra relación con nuestros esposos, esposas, hijos, padres, sea una que en realidad refleja santidad y sumisión a tu Santo Espíritu, para la gloria tuya y para crecimiento de nuestras vidas delante de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué maravilloso y profundo mensaje, hermano Pastor Cornelio Rivera, que nos ha dejado. Como usted dijo, de repente hay mucha escuela en estos dos textos para la familia y qué hermoso poder aprender sobre la santidad y la sumisión como aspectos fundamentales de una vida y de una fe práctica. Hermano Cornelio, le agradecemos muchísimo por su tiempo
A los hermanos que nos han acompañado en esta noche también agradecemos su compañía y les rogamos mantenerse pendientes de la programación de los cultos habituales de nuestra congregación, de las actividades especiales como esta, es una actividad muy especial, y también el día de mañana quedan todos invitados para nuestras reuniones generales de 9 a 10:30 y de 11 a 12:30 de la mañana. A todos, que el Señor les bendiga. Hermano Cornelio, lleve un abrazo y todo nuestro cariño hasta donde usted está, y a todos nuestros hermanos también. Un abrazo fraterno. Oramos al Señor para ser despedidos. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos la oportunidad de aprender de nuestro hermano, por permitirnos en esta noche aprender de tu palabra. Confiamos, Señor, que tu palabra, como tú lo declaraste también, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito en cada corazón. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, nos depositamos en esta noche en tus manos para que nos des descanso, como tu palabra también nos dice, en paz descansaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos hace vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, Hermano, un hermano. abrazo. Dios les bendiga a todos y buenas noches.